Buenas, mi nombre es Yuli Patricia Rodríguez Rivera, estudiante de la Facultad de Derecho, segundo semestre, de área andina Valledupar, de la asignatura Filosofía, dictada por el profesor Renato Martínez. Bueno, para comenzar, lo primero que quiero aclarar es que esta obra consta de 3 tratados. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque vi muchos resúmenes o explicaciones de YouTube en la que hablan de genealogía de la moral como si solo se tratara de un primer tratado. Habiendo dicho esto, comencemos. La moral es una obra aplicada en 1885 aproximadamente, que sucedió más allá del bien y del mal. Para antes de comenzar tendríamos que saber el significado de la palabra genealogía, y esto quiere decir ir en busca del origen. El primer tratado de esta obra se llama Bien y Mal, lo bueno y lo malo. Empieza, por supuesto, intentando indagar con el origen de la moral, en la que plantea que el término bueno surge porque desde los comienzos serían la época de los griegos, los aristócratas se dieron la capacidad de autodeterminarse así aquello cuya palabra es la verdad, y no viendo a los aristócratas como una clase social, sino como aristócratas espirituales, intelectuales, filosóficos de testamento alto. Es decir, los nobles, los poderosos, los escumbrados y espíritu elevado. Esto en contraposición con todo lo bajo, lo rastrero, ruin y plebeyo. Esto Nietzsche lo relaciona con el origen del lenguaje, directamente entendiéndolo como la expresión de poder de quienes ejercen dominio sobre los demás. Es decir, que le ponen a cada cosa y suceso el sello de la palabra. Lo bueno es lo noble y lo privilegiado, y lo malo es lo plebeyo y lo fracasado. Con todo esto, Nietzsche llega a la idea de las dos morales, la moral del amor y la moral del esclavo. La moral del amor sería aquella que impone lo que ellos hacen denominándolo bueno. La moral del esclavo, en la que se llena de resentimiento al sentirse oprimida por la moral del amor. Esto Nietzsche lo atribuye tanto al cristianismo como al judaísmo. Y ahí vamos a tocar el último tema que trata este tratado. Es el de los judíos y la rebelión de los esclavos de la moral, aunque previo a esto realiza una crítica a la casta sacerdotal, denominando a los sacerdotes como odiadores máximos de la historia a causa de su impotencia. Esa impotencia surge a causa de las potentes y poderosos serían los nobles. Lo que Nietzsche dice es que con los judíos comienza la rebelión de los esclavos de la moral, que en estos lo menciona anteriormente, el más allá del bien y del mal. Y quiere decir que los esclavos de la moral invierten la situación, dado por bueno a los pobres y sufridos y por malo a los nobles y potentes. Concretamente dice que la rebelión de los esclavos de la moral empieza cuando el resentimiento se torna el mismo creador y da luz a los valores. La moral de los esclavos necesita un mundo contrario y exterior, mientras que toda la moral noble crece de un triunfante. Decirse, si asimismo la moral de los esclavos dice de antemano no a todo, y este no es su obra creadora. Esto lo define como la fabricación de los valores. Entonces, para concluir, para Nietzsche, la moral es una invención humana, y por lo mismo los términos morales tienen una historia, y esa historia está influenciada por la psicología humana, así como por los intereses de distintos grupos. Bueno, con esto finalizaríamos el resumen sobre el primer tratado, llamado Bien y Mal, o Bueno y Malvado, y estaríamos dando lugar al segundo tratado, denominado Culpa y Conciencia, o Culpa y Mala Conciencia, cuyo tratado arranca con esta frase: criar un animal al que le sea lícito prometer. Bien, y ya que va con esto Nietzsche, lo que Nietzsche quiere encontrar es el origen de la culpa. Como habíamos dicho, genealogía es buscar el origen en el primer tratado, o sea, lo desarrolla más sobre la moral y acá sobre la culpa. Define el sentimiento de culpa como una frustración del instinto. Ahora, ¿cómo surge este sentimiento de culpa? Bueno, Nietzsche dice que en primer lugar la asociación de la memoria y el recuerdo está hecha con el dolor
que es el más poderoso instrumento memotécnico y que el sentimiento de culpa ha tenido su origen en la deuda comercial, es decir, la relación compra-venta, que es la relación más antigua que existe entre las personas. A partir de esta deuda surge la promesa, que es que si se rompe, esta promesa aparece el derecho de ser cruel con quien no debe. Este intercambio también define nuestra concepción de justicia, así que Nietzsche nos está brindando otro concepto más. Entonces se pregunta hasta qué punto la crueldad constituye la gran alegría festiva de la humanidad, es decir, la maldad desinteresada, la que Nietzsche considera que es una característica normal del hombre. Aquí se refiere con esto, o esta maldad es interesada. Aquí si yo soy dueña del caballo, viene alguien y me lo quiere comprar y me dice que me lo va a pagar. Bueno, yo le doy el caballo a este hombre y me dice que me lo va a pagar y no me lo paga. Entonces yo lo llevo a una plaza rodeado de gente y le corto un dedo. Bueno, y yo disfruto cortando el dedo porque no me pagó. También eso me devuelve el caballo y me lo paga. No a las personas que están mirando y gozando del sufrimiento, que ni siquiera son parte involucradas en el conflicto, les devuelve algo. No, entonces, ese goce de sufrimiento y de ver el castigo es la maldad desinteresada, que según Nietzsche es una característica normal del hombre. Y acá tomamos otro tema, que es el castigo, al que Nietzsche dice que es un método para domesticar y no para mejorar, con el que, si se me permite personalmente estudiar, guarda trata al origen y a la finalidad del castigo, haciendo hincapié en diferenciar. La finalidad del castigo es despertar en el culpable el sentimiento de la culpa, es decir, esta mala conciencia está remordiendo, pero sin embargo el castigo es lo que más fuertemente ha detenido el sentimiento de culpa, sino por el contrario, nos hace más desconfiados, precavidos y astutos, bloqueando la formación del sentimiento de culpa, porque el criminal ve que el Estado hace lo mismo que él. Entonces, concluyen que la mala conciencia es la profunda enfermedad en la que tuvo que caer el hombre bajo la presión del cambio que experimentó cuando se encontró atado por las cadenas de la sociedad y de la paz, y esto nos lleva directamente a una crítica al contrato social, ya que plantea que el Estado es producto y mantenido por la fuerza y no por un contrato. Cerrando con que la conciencia es el órgano más expuesto a equivocarse y la crueldad es inherente al estado humano, todos gozamos del sufrimiento ajeno. Frase que les dejo para reflexionar. Y que bueno, por último vamos al tercer tratado, que dice: el que se me hizo más simple resumir, ya que si bien es extenso y estaría buenísimo que lo lea y lo disfrute, creo que es el que más habla sobre el mismo, y es el tercer tratado que habla sobre el ascético, que es el ascetismo. El ascetismo sería la abstinencia y la represión, Nietzsche. Así que lo que ahora les voy a leer, la primera parte de este tratado, la cual mucho arranca diciendo que significan los ideales estéticos para los artistas nada o demasiadas cosas distintas para los filósofos y eruditos. Algo así como una antigua y un instinto de las condiciones previas más favorables para la espiritualidad elevada para las mujeres en el mejor de los casos, un atractivo de la seducción más un poco de mordiente de la carne de ella. La condición de ángel, un animal hermoso, y para las que quisiera básicamente desafortunados y destemplados, que se unan con la mayoría de las mortales, un intento de parecerse a sus propios ojos, demasiado buenos para este mundo. Pero bueno, en conclusión, el ascetismo es la abstinencia y la represión para Nietzsche. Los ascetas defienden la castidad y dan la espalda a los placeres de la vida, renuncian a los distintos animales y los reprimen por ser pecaminosos, y su único placer es la crueldad consigo mismo y con otros. Como lleva esta tendencia a Nietzsche diciendo que aquellos frustrados, que es lo que habíamos hablado de los nobles y los plebeyos, en su tentativa por ejercer influencia sobre un mundo, dirigieron sus fuerzas incluso contra sí mismos. Así que en conclusión, Nietzsche define al ascetismo como una enfermedad de la voluntad, y ahí les dejo esto,
que estaríamos concluyendo los 3 tratados de esta maravillosa obra. Espero les haya gustado y sea de total claridad.